Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Salmos capítulo 126, Testimonio de la Restauración. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos por tu gran amor y misericordia y tus maravillosos cuidados. Te pedimos en este momento que nos bendigas en el estudio de tu palabra, que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros. Esta bendición la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 126, muchos comentadores se refieren a este pasaje a la celebración de Israel al regresar del cautiverio babilónico. Como nación habían desaparecido, como pueblo ya no existían. Jerusalén estaba en ruinas y sus habitantes cautivos. Pero Dios había prometido hacerlos regresar, y Dios siempre cumple sus promesas. Otros comentadores consideran que la expresión volver la cautividad parece no indicar una situación específica. Puede metafóricamente referirse a un retorno general de la prosperidad. No importa el acontecimiento, lo cierto es que la liberación fue motivo de gozo. Imaginemos la alegría con lo que recibieron el primer decreto de Ciro para poder volver a Israel. Imagine el canto de aquellos que emprendieron el viaje de regreso a Israel. Todo el mundo quedó sorprendido de lo que Dios había hecho por este pueblo. Entonces, tal canto de alegría se volvió un canto de peregrinación cuando el pueblo iba llegando a Jerusalén para las grandes festividades. Este salmo lo podemos dividir en dos partes. La primera parte es el canto de alegría, son los versículos 1 al 3. En el verbo hebreo, este cántico está en pretérito. Es una experiencia de lo que Dios había hecho con Israel. Leamos el versículo 1. Cuando Jehová hizo volver de la cautividad a Sión, fuimos como los que sueñan. En otras versiones, como la traducción del lenguaje actual, este versículo lo leemos así: Cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando. En hebreo el tiempo del verbo está en pretérito, como si la liberación ya se hubiera realizado. De este pasaje tenemos dos cosas que debemos considerar. Número 1. Dios es fiel y fue Él quien hizo o haría volver a Israel. La liberación solo viene por la poderosa intervención divina. Israel por sí mismo no podía. Dios hace lo mismo hoy. No podemos liberarnos de la esclavitud del pecado por nosotros mismos. Necesitamos de Dios para lograr libertad. Dios lo hace posible. En segundo lugar, esta experiencia se torna personal. El canto de liberación es una experiencia personal. Nadie tiene experiencia similar en su conversión. Cada uno experimenta el amoroso cuidado de Dios y responde con alegría en su corazón. En el versículo 2 se complementa lo que sucede con la liberación que Dios obra. Leamos. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces decían entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Esta experiencia de liberación trae mucho gozo, y esta experiencia no solo afecta a Israel. Las naciones que rodean a Israel verían constantemente el poderoso milagro que Dios desplegaba en favor de su pueblo escogido. El Señor deseaba que a medida que estas demostraciones de su poder, entonces los paganos lo conocieran y lo buscaran. Como dice Hechos 17:27, si en alguna manera palpando pudieran hallarlo.
Hay un reconocimiento de las naciones paganas que esto ha ocurrido es por la intervención divina y se convierte en un llamado para ellos. Sigue la alabanza a Dios por su bondad. Leamos el Salmo 126, el verso 3. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estamos alegres. Todos llegan al reconocimiento que solo Dios lo hizo posible. Israel debe alabar que la grandeza y la restauración ha sido obra del Dios Todopoderoso. No vale la pena confiar en otras cosas. Solo Dios puede hacer el milagro de restauración. La segunda parte del Salmo 126 son los versículos 4 al 6 y es diferente. Al parecer hay una expresión de tristeza. Leamos el versículo 4. Haz volver nuestra cautividad, Jehová, como los arroyos de Negev. Una comparación muy interesante. La parte sur de Palestina, en verano, es un desierto árido, pero cuando llovía en otoño, los arroyos comenzaban a correr. El Negev revivía. El salmista rogaba a Dios que en la misma forma le concediera una nueva vida y vitalidad a su pueblo. Esta sección comienza con una nota triste. Al parecer el pueblo de Israel nuevamente está en cautividad, nuevamente está en problemas y han perdido su libertad. Y entonces claman al Señor para que se les vuelva a conceder el privilegio de la restauración. Sigamos estudiando el versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Las lágrimas de desesperación e incertidumbre derramada a causa de la perplejidad mientras se echa la simiente en tierra sin saber cuál será la cosecha. Pero cuando llega la cosecha, entonces hay gozo y alabanza. Las lágrimas se transforman en cantos porque el Señor ha bendecido el fruto de la tierra. Esta misma figura se usa para aquellos que predican el Evangelio, reparten literatura. A veces la obra de compartir el Evangelio se hace con mucha oposición, parece infructífera, pero el Señor es quien da el resultado y vemos personas que nunca creíamos que ahora son transformadas por el poder del Evangelio. Esto es motivo de gozo. Las lágrimas se transforman en gozo. Elena de White comenta: nuestra obra debe ir acompañada de profunda humillación, ayuno y oración. No debemos esperar que todo sea paz y gozo. Habrá tristeza, pero si sembramos con lágrimas, cosecharemos con alegría. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 29. Sigamos estudiando ahora el versículo 6 del Salmo 126, que está lleno de esperanza para todos. Leamos: irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. Aquí hay varias lecciones. Número 1. La siembra en el verano y la sequía es difícil, dura, llena de dolor y lágrimas. No siempre la siembra es una experiencia fácil. A veces se necesita más fe para sembrar que para cosechar. La siembra es nuestro trabajo, la germinación es el trabajo de Dios. En segundo lugar, cuando llega la cosecha, hay regocijo y se da cuenta que valió la pena el sacrificio. El agricultor tiene el deber de sembrar, entonces espera la lluvia, el sol, que no depende ahora de sí, sino de un milagro de Dios. Cuando florece y da el fruto, la cosecha entonces es momento de celebración. El que predica el Evangelio puede hallar consuelo en este texto mientras esparce la buena semilla, porque ignora que el éxito llegará a coronar sus esfuerzos. Bajo este simbolismo especial, Elena de White nos recuerda varios textos de la Biblia y nos impulsa al trabajo misionero. Ella escribió: quizás durante algún tiempo la buena semilla permanezca inadvertida en un corazón frío, egoísta y mundano, sin dar evidencia de que se ha arraigado en él, pero después, cuando el Espíritu de Dios da su aliento al alma, brota la semilla oculta y al fin da fruto para la gloria de Dios.
En la obra de nuestra vida no sabemos qué prosperará, si esto o aquello. No es una cuestión que nos toque decidir. Hemos de hacer nuestro trabajo y dejar a Dios los resultados. Por la mañana siembra tu simiente y a la tarde no dejes reposar tu mano. El gran pacto de Dios declara que todos los tiempos de la tierra, la sementera y la siega, no cesarán. Confiando en esta promesa, ara y siembra el agricultor. No menos confiadamente hemos de trabajar nosotros en la siembra espiritual, confiando en su promesa. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Esto lo encontramos en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 45. Nuestro trabajo entonces es sembrar la semilla de la salvación. El Señor es quien hace la obra de la transformación. Apreciado amigo y hermano, es importante para nuestro bienestar espiritual recordar de dónde hemos sido rescatados por Dios, recordar quién es Él y quiénes somos nosotros. Y entonces, quienes hemos estado en una situación desesperada en la que no veíamos solución y pudimos evidenciar de Dios dándonos libertad, entonces podremos entonar un canto especial de liberación, de alegría, que nadie puede entender, sino solo aquellos que han gozado de esta bendición especial. Pero esta experiencia no debe quedar guardada en nuestro corazón, debe ser esparcida entre otros. Entre más dura la siembra, más fiesta hay en la cosecha. No dejemos de hacer el trabajo que debemos hacer para sembrar la semilla del Evangelio. Dios tiene una tremenda cosecha preparada para nosotros. La verdadera libertad solo se puede experimentar al lado del Señor. Y así nuestro trabajo nunca será infructífero. Por el contrario, nuestra vida, nuestras palabras, nuestras actitudes deben ser un medio para llevar a otros a los pies del Salvador. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.